Buenos días, tengan todos. Buenos días. Buenos días. Vamos a tener una polémica, quizás un pequeño debate bien democrático, como no lo podemos hacer en ninguna otra parte, sobre el proyecto constitucional y la constitución que debe de regir a nuestra idea, que debe de regir a Cuba. Todos saben que la Constitución es la ley principal de una república. No considero que Cuba sea una república, pero bueno, es un país, es un Estado y está sometido a la Constitución hasta ahora de 1976, una Constitución hecha, programada, aprobada por Fidel Castro, que fue el dueño absoluto de esta nación hasta su muerte. Uno les decía que vamos en este debate vamos a enfocar varios artículos, no muchos, pero bueno, los que nos alcance. Hacemos esto en este lugar. A mí me sigue recordando la protesta de Baraguá. Estamos debajo de los mangos, no los mangos de Baraguá, pero sí los mangos de Agustín López. Entonces lo hacemos aquí, bueno, por eso, porque no tenemos oportunidad como activistas de derechos humanos, como sí opositores al sistema, no tenemos oportunidad de hacer este debate en otro lugar. Pero sin embargo se le va a transmitir a muchas personas de la ciudadanía o del pueblo. Tenemos acá al exprofesor Germán González, economista jubilado en estos momentos. Bueno, dije exprofesor, pero no es exprofesor, sigue siendo, porque el hecho de que uno se retire no quiere decir que sea ex o que haya dejado de Disculpa, ejercer. yo soy economista. Si en algún momento me toca compartir experiencias o conocimientos adquiridos, bueno, vérgame bien, pero lo que soy es eso, economista. Tenemos a un activista, Luis Jesús Gutiérrez Campos, jubilado. un obrero bíblico de la iglesia adventista, Joel Sánchez, obrero bíblico de la iglesia adventista del Séptimo Día en La Caña. otro activista, Guillermo Manuel García Velasco, pertenezco al frente de Orlando Zapata Tamayo. y acá un adventista, trabajador de... Onésimo Rosabal Sotomayor, trabajador de Blas Roca Calderí, conductor de Rastra. Bien, vamos a comenzar por el artículo 1 de la Constitución actual y también del proyecto de la Constitución. Yo lo voy a leer. Dice, artículo 1. Cuba es un Estado socialista de derecho, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad y la ética de sus ciudadanos, que tiene como objetivo esencial el disfrute de la libertad política, la equidad, la justicia e igualdad social, la solidaridad, el humanismo, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva. Voy a comenzar yo el debate. Aquí dice democrático. No creo que un Estado que imponga una ideología, que la imponga, no que la proponga, que imponga una ideología, no creo que ahí haya democracia. Independiente sí es, y soberano no es soberano, porque mientras los ciudadanos, para que un país sea soberano, cada ciudadano debe ser soberano también. Y yo no creo que aquí los ciudadanos sean soberanos. Organizado con todos y para el bien de todos, no es con todos y para el bien de todos, porque nosotros, los que pensamos diferente, estamos excluidos social, política y socialmente y económicamente también del sistema social. Eso es una exclusión, entonces no es ni para el bien de todos, ni por todos, ni para el bien de todos. Dice
fundada en el trabajo, sí, en el trabajo sí está fundada. Los cubanos, de una forma o de otra, por la derecha o por la izquierda, ilegal o legalmente, todos están trabajando, porque todos están constantemente trabajando como esclavos para mantener, para servir al poder o al Estado. La dignidad y la ética de sus ciudadanos. No creo que haya mucha dignidad, porque las personas que algo que se ha generalizado dentro de la nación es el robo, la estafa, la mentira, la hipocresía y diría yo, esos frutos de Satanás, la prostitución del cuerpo y prostitución del carácter. Y yo creo que todas esas cosas no corresponden a un parámetro de dignidad. Por lo tanto, de dignidad yo creo que existe muy poco, si es que existe, o en muy pocos ciudadanos. República indivisible, sí, eso es cierto, fundada en el trabajo, la dignidad y la ética, bien. Disfrute de las libertades políticas. No creo que aquí ningún ciudadano pueda disfrutar de las libertades políticas, o bueno, las libertades dentro del sistema socialista, la política del sistema socialista, que tiene que estar constantemente aprobando el sistema socialista. Esa es la única política de libertad que existe dentro de la nación, y está aquí en el nuevo proyecto de Constitución. O sea, que no han existido, desde 1959 para acá, no han existido libertades políticas. Ha existido política, pero sin libertades. La justicia social y la igualdad social. ¿Justicia social para quiénes? ¿Para los que gobiernan? Sí, para los que gobiernan sí ha existido justicia social. Igualdad social, tampoco creo que exista igualdad social. ¿Por qué? Porque hay muchas diferencias. El ladrón, el ladrón gubernamental, que son los que mejor viven, porque apoderarse de los bienes de la nación para resolver sus problemas personales o para incrementar su nivel económico dentro de la nación y vivir por encima del nivel económico que viven el resto de los trabajadores, o sea, los que más trabajan, que son los menos favorecidos, siempre han sido los menos favorecidos. Yo creo que eso no es justicia social. No lo veo como justicia social. Los funcionarios son servidores públicos, y en lugar de ser servidores públicos de la sociedad o de la nación, se han hecho servir de la nación para progresar y para su vida personal. Y la prosperidad individual y colectiva, eso es algo loco que está escrito aquí. Yo lo invito a que me demuestre quién, siendo correcto, siendo honesto, siendo honrado, ha podido tener en los 60 años estos que llevamos de gobierno, del castrocomunismo gobernando, o el Partido Comunista gobernando, quién ha tenido prosperidad económica. Ahí. Yo no creo que nadie haya tenido prosperidad económica. Ahí. Porque todo aquel individuo que ha vivido de su salario, si calculamos durante los 60 años, no le alcanza ni para tener un hogar. Por lo tanto, descarto todo esto. He expuesto lo que pienso, lo que siento y lo que he vivido dentro de la nación. Ahora. Estoy de acuerdo con Agustín en términos generales, no tengo nada que discrepar, pero sí quería puntualizar varios aspectos. Primero, democracia. Sin libertad de opinión, sin libertad de asociación, sin libertad de expresión, sin libertad de asociación, es decir, sin una serie de libertades de que se goza en una democracia, que eso es clásico, forma parte de la definición de la palabra, bueno, indudablemente no hay democracia, porque para la democracia implica que las personas decidan, elijan rumbo, elijan gobernante. Y si tú no tienes información con el Granma y la mesa redonda y el noticiero de televisión, no se puede tomar ninguna decisión, porque la mayor parte de lo que dicen es media verdad y el resto mentira completa. Primera puntualización. Segunda puntualización, el tema de Estado indivisible. Cuba no es un Estado indivisible, Cuba está dividido en dos. Cuba tiene
unas Fuerzas Armadas que tienen un sistema empresarial propio que abarca más del 50% de la economía y que se rige por sus leyes propias, por sus reglamentaciones propias, por sus relaciones económicas propias, y abarca bancos, compañías aéreas, turismo, sector agropecuario, sector industrial, sector de la construcción, es decir, abarca todos los sectores de la economía del país. Y está regido por leyes donde las leyes que dicta la Constitución o que dicte los organismos que se elijan mediante los mandatos de la Constitución no tienen validez. Digamos, la Contralora General de la República no puede entrar ni a una unidad militar, ni a un hotel regido, ni a una compañía de aviación, ni a un banco regido por los militares. Ni puede entrar la Fiscalía, ni puede entrar los tribunales, ni puede entrar ningún órgano de gobierno. Se rigen propios. Es decir, Cuba es un estado que está dividido. El estamento militar con GAESA, es decir, el Grupo de Administración Empresarial de Sociedad Anónima que rige toda la estructura militar esa, que es más que el 50% de la economía, recuerden eso. Y por lo tanto, Cuba sí es un estado dividido. Y en lo demás, bueno, lo que dijo Agustín, creo que agota el tema. Yo creo que el pueblo de Cuba debe de tener conciencia de esta nueva maniobra, porque dice un refrán jurídico que la falta de conocimiento no te exonera de delito. Y entonces la mayoría, el 90% de los cubanos ni leen eso, primeramente porque no ha tenido tiempo de leerlo y otros porque en realidad no le interesa. Pero entonces no van a votar, ellos no van a decidir por ellos mismos, ellos van a decidir, sí, ahora por ellos, pero van a decidir por sus hijos, por sus nietos, por sus bisnietos, por una serie de generación que nos van a sustituir a nosotros. Entonces cuando nuestros hijos de nosotros nos digan, pero van acá, pero ¿por qué en Cuba existe un solo partido? No, porque usted fue el que firmó, usted firmó todas estas leyes. Y entonces, realmente, yendo ya al tema, en realidad el cubano no tiene... ¿Qué decide un ciudadano normal de este país? Quiero preguntar qué decide un cubano. Aquí no decides en nada, porque ni en tu centro de trabajo. Si tú en tu centro de trabajo o el sindicato no está afín a la dirección del partido y de la jefatura, pues mira, el sindicato no es sindicato, automáticamente lo desaparece. Y por ahí para allá una serie de cosas que yo creo que eso es una aberración. Eso, en realidad, la palabra que lleva eso. Mi nombre es Giovanni Díaz López y democracia aquí en Cuba, yo creo que nunca ha habido democracia aquí en Cuba, porque democracia es libertad, libertad de expresión y en todos los sentidos de la palabra, la libertad. Tú no puedes viajar, por lo menos de provincia para acá, para La Habana, no puedes viajar porque te deportan para tu provincia. O sea, no hay libertad de ningún tipo, no hay democracia. Pues por pensar diferente, he ido preso varias veces, he estado más de una semana preso. Mi mamá fue asesinada por el régimen por pensar diferente y ahí tenemos la visión de que no hay libertad de expresión. En Cuba no hay ningún tipo de libertad. Soy obrero de la iglesia. En cuanto al tema de la democracia, me gustaría que en mi país realmente hubiera democracia. Porque aunque somos cristianos y a veces, aunque la Biblia a veces dice que nosotros en temas políticos quizás no debemos formar mucha parte, porque la política de nosotros es el cristianismo. Cuando existe realmente la libertad que nosotros esperamos de un país, a veces también quisiéramos formar parte de lo que es la sociedad, ¿no? En cuanto a temas políticos también. Pero esto solamente se puede lograr cuando realmente un país es verdaderamente libre y democrático. Es bueno recordar retrospectivamente que antes del triunfo de la revolución la iglesia tenía sus propias escuelas, tenía sus propios lugares donde podía superarse, ¿no? Por ejemplo, el Colegio de las Antillas era un lugar especial que había en el centro de la isla. Era donde se formaban todos los pastores, ¿no? que iban a formar parte de esa gran gama de misioneros que iban a llevarle el mensaje aquí y al extranjero también. Muchos extranjeros venían y estudiaban aquí. Y era un lugar que prácticamente era un paraíso terrenal, aquel lugar, el Colegio de las Antillas. Tuve la oportunidad de conocer, sin saber que era el Colegio de las Antillas, donde se formaban los pastores adventistas. Sin embargo, cuando triunfa la revolución, inmediatamente intervienen en ese lugar, lo dejan
allí no le dan uso ninguno, ni siquiera lo toman para algo bueno, sino que lo dejan destruirse aquel lugar. Y tristemente los adventistas se vieron sometidos muchos a la UMA, estuvieron allí en los campos de concentración que tenía el Estado allí, muchos tuvieron que irse del país. Conocí a muchos pastores ya de edad que me hablaron de las dificultades tan precarias que pasaron ahí en los campos de concentración de la UMA. Y todo por un capricho de un sistema que no da las libertades que realmente dice que tienen, que realmente no es así. Entonces, nosotros hace muchos años estamos abogando por recuperar eso. La iglesia hace rato que está tratando de recuperar el sistema educacional para los miembros de la iglesia, en educación primaria, secundaria, educación preuniversitaria y universitaria. Sin embargo, el Estado no nos ha dado esa facilidad. ¿Por qué? Simplemente porque la iglesia para ellos es un obstáculo. La iglesia es algo que ayuda a las personas a pensar. Y ellos no quieren que la gente piense. Ellos quieren que la gente se mantenga bajo un dogma, bajo una doctrina que no tiene nada que ver con la verdad de la libertad. Y eso nosotros no lo podemos permitir. Estamos tristes por eso. Quisiera que mi hijo hubiera estudiado en una iglesia adventista. Quizás no hubiese llegado a ser adventista, pero sí un hombre de bien. Creo que la iglesia es un lugar donde las personas pueden encontrar un lugar donde pueden formarse como una persona integral, porque la Biblia así lo dice, que todo hombre de Dios es un hombre que está formado para toda buena obra. Y eso, este sistema no lo puede permitir, porque para ellos, la doctrina que ellos exportan a las personas de este país es que lo de ellos es lo que realmente forma un hombre de bien, y no es así. Un hombre que esté dividido, un hombre que odia a otro, porque simplemente no pertenece a un partido, no es una persona de bien. Una persona que tenga que emitir un criterio obligado porque un partido se lo exige para destruir a otra persona no es un hombre de bien tampoco. Por lo tanto, la iglesia para ellos es un obstáculo grande. Ellos lo toleran, pero no asimilan mucho la iglesia. Estamos bajo su supervisión todo el tiempo. No podemos reunirnos libremente. Muchas de las iglesias que están hoy funcionando como iglesia todavía no la ha reconocido el Estado como iglesia. Simplemente porque a ellos no les interesa mucho la iglesia. A ellos les interesa mantener su doctrina y que la iglesia se mantenga en un lugar sombrío, como muchas personas lo dicen, y sienten miedo a veces integrarse a la iglesia porque tienen miedo. Hoy en la actualidad tienen miedo de que sus hijos puedan dejar de ir a la universidad por esto, o puedan ser mal mirados, y todas estas cosas ha traído como consecuencia que realmente este sistema de una forma u otra no es democrático y nunca lo será mientras exista este medio de gobierno. Nosotros estamos en desacuerdo total. La misión nuestra es mantenernos constantemente abogando y pidiéndole a Dios que esto cambie, para que realmente el cubano sea verdaderamente libre, y entonces el destino que ellos quieran trazar sean ellos mismos quien lo decidan, no un partido y no nadie que esté con el deseo o que tenga la intención de dictar el camino. Hay una cosa que me preocupa a mí, que en este anteproyecto, desde el artículo número 1 que está plasmado aquí, hay una contradicción y se mantiene el engaño. Porque yo me manifiesto de esa manera, porque dice, con todo y para el bien de todos, palabras martianas. Pero en la vida real no es así. Hay que darse cuenta y estar atentos todos los cubanos que van a decidir por esta Constitución, puesto que se dice que con la revolución todo y fuera de la revolución nada. Que tiene como objetivos esenciales el disfrute de la libertad política. ¿Cómo es eso? Verdaderamente no hay una apertura, y esto está escondido aquí, la trampa, que verdaderamente no hay libertad política, no se puede manifestar uno en contra del gobierno revolucionario, en contra del Partido Comunista. Lo mal hecho, usted no lo puede manifestar públicamente en la calle, porque puede ir detenido. La equidad, la justicia, la igualdad, no somos iguales. No tenemos los mismos derechos, nosotros no tenemos los disidentes, los que no estamos de acuerdo con los principios revolucionarios, no tenemos derechos, estamos opacados. Yo no sé para qué se plantea aquí la solidaridad y el humanismo, si a nosotros por cualquier cosa, al ciudadano cubano de a pie, por cualquier cosita, el Estado, el gobierno, las leyes revolucionarias, la justicia, los meten presos por lo más mínimo, y eso el pueblo de Cuba entero lo sabe y lo conoce, porque el que más mínimo ha tenido, que no ha tenido el padre, la madre, un hermano, un hijo preso por 2 pomitos de desodorante, por cualquier cosita, por una necesidad, porque el salario
que paga es miserable a estas alturas, el gobierno enriqueciéndose, los precios cada vez son más altos, el transporte público que empezó con 1 medio, ya están a 5 pesos, por tramo a 15, la tarifa eléctrica que puso, que la decidió específicamente el comandante, el supremo, el líder supremo, él solo se pasó toda una noche hablando y puso una tarifa que es abusiva, una de las tarifas más altas que hay en el mundo. Un cubano no puede manifestarse, porque como yo me estoy manifestando aquí, no lo puedo hacer públicamente, porque automáticamente voy a estar detenido bajo un proceso de difamación. Ellos hablan en los artículos eso de que hay democracia, siendo mentira, porque ellos meten sus mentiras. Yo fui llevado a Luma en el 1966, 19 años tenía yo en ese tiempo. Vi como ellos llevaban a los testigos de Jehová y le decían, había 10 y le decían, traigo 100 años aquí, compártanselo ahí, y meterle a los testigos de Jehová 10 años a cada uno, por no pensar igual que ellos. Y yo fui llevado a Luma por no pensar como ellos, porque cuando no se piense como ellos te quieren hacer talco. He sido detenido muchas veces. Me han deportado para Camagüey después de tenerme 2 semanas preso. Y deportarme para Camagüey porque dicen que estoy ilegal. Yo no me explico, güey. Si yo estoy en mi país, como se llenan la boca ellos, de decir de que La Habana es la capital de todos los cubanos. Bueno, es verdad que ellos tienen doble moral. Tienen doble moral. Porque son unos esbirros, unos dictadores de verdad. Sobre la libertad religiosa. Nosotros somos adventistas, yo nací en una iglesia adventista, hijo de un señor que era el pastor de la iglesia de allí de Pilón, al que el Che en 1957, cuando 56, cuando desembarcaron allí en Alegría de Pío, le prometió una iglesia. Yo tengo la carta y le he mostrado, el mundo lo ha visto, donde le dice, Argelio, estimado amigo, si triunfamos te voy a... La iglesia que te ofrecí te la vamos a hacer. Pues decirle quiero que a papi nunca le hicieron la iglesia. Una organización americana llamada Maranata hizo 3 iglesias allí. Una la hizo en Pilón, una la hizo en Las Puercas, una la hizo en el Mamey y una la hizo en Durán. Menos la de Las Puercas. Las demás iglesias, después de terminadas, listas ya para que trabajaran los pastores y fueran los miembros allí de la iglesia los sábados, la intervinieron sin justificación ninguna. Pero aparte de eso, yo me recuerdo que yo era niño y el gobierno de allí de Pilón, el gobierno, no sé si es que aquello es diabólico totalmente, no sé si Satanás está entre ellos allí, cogían camiones de trabajadores, de gente, y entonces los llevaban para la iglesia. Llevan 4 o 5 camiones cargados de gente, ponían un órgano, lo ponían a 10, 12 metros de allí de la iglesia. Y entonces la música que emite un órgano aquello, más la bulla de los borrachos, automáticamente la iglesia tenía que cerrar las puertas y no se podía adorar a Dios. Eso lo hicieron allí los adventistas, el gobierno, los adventistas del 7º día, nosotros. A mi padre, que en aquel entonces, papi, esa era la iglesia que mi padre iba. Artículo 3. La defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano. La traición a la patria es el más grave de los crímenes. Quien lo comete está sujeto a las más severas sanciones. El socialismo y el sistema político y social revolucionario establecido por esta Constitución son irrevocables. ¿No? Miren qué trampa. Patria socialista ya es. Ya no existe otra patria, ya, la patria socialista. Es socialista, es única. Por esa patria, usted puede matar a un individuo. Usted puede utilizar cualquier medio para defenderla. Y entonces, si usted no está de acuerdo con el socialismo, está traicionando la patria irrevocablemente. ¿Qué clase de trampa, Atentan contra la es una trampa. Y si
podíamos agregarle trampa mortal. Porque aquí después continúa. Dice, los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por la Constitución, por esta Constitución, por este artículo. O sea, nosotros podemos aquí a nosotros nos pueden asesinar ahora mismo. Sí, y no pasa nada, porque nosotros estamos criticando al socialismo, porque nosotros no somos socialistas. Un artículo que en lugar de buscar la paz, de unir, sí, de buscar el amor, está sembrando el odio, la violencia, la guerra, la discriminación, la exclusión. O sea, en este caso, vamos a resumir, nosotros no somos seres humanos para esta Constitución. ¿Lo somos o no lo somos? Perdimos la condición de seres humanos. Este artículo nos hace perder la condición de seres humanos. Nos robó. Nos convertimos en robots. No, todavía los robots no los destruyen, no los matan, pero nosotros nos pueden destruir. Por este artículo nada más nos pueden destruir. Si se aprueba esa Constitución, que estoy completamente seguro que además se va a aprobar. Yo no sé si como ustedes piensan. Agárrense lo que viene atrás. Agárrense. Una primavera negra. Un año, verano, primavera, invierno, otoño, el año completo negro, porque esa Constitución lo justifica todo. Todo. Y además, eso es en el plano económico. Digo, el plano político y de derechos humanos. En el plano económico, el cambio de moneda o la unificación de la moneda y la revalorización de la moneda se ha estado Fidel Castro sabiendo que, como bien reconoció Raúl Castro, ni el más sabio de nosotros podrá calcular jamás el daño que le ha hecho a la economía la doble moneda. Eso lo dijo Raúl Castro en una asamblea, hace 2 o 3 asambleas. Pero lo hicieron ellos, porque la doble moneda la implantaron porque eso significa que desde 1960, fíjense bien, al año siguiente de tomar el mando, Cuba, que fue siempre un país que tuvo superávit comercial, cayó en déficit comercial. Cuando tú caes en déficit comercial, automáticamente tu moneda pierde valor. Sí. Eso es una ley económica. Pierde valor y tú empiezas a desvalorizar la moneda. Y la moneda cubana ha seguido manteniendo nominalmente el mismo valor. Por lo tanto, ahora cuando se haga eso, la moneda cubana va a caer a valores ínfimos. Y todos los salarios que ahora son simbólicos van a pasar de simbólicos, no sé si hay alguna palabra que vaya más. Y los ingresos de los cubanos van a ser ínfimos. Y por lo tanto, todos los precios se van a disparar, porque tú vas a poner el precio, porque lo dice el programa que antecede eso, la conceptualización. Dice, un escenario donde haya una sola moneda y el peso cubano tenga un valor real calculado técnicamente. Por lo tanto, calculado técnicamente significa que el peso cubano, que en 1959 era igual a $1, ahora va a ser de 1 a 1000 o a 10.000, como está pasando en Venezuela en este momento, más o menos. Y eso es desastroso para la economía. Es decir, el socialismo irrevocable, la traición a la patria socialista, más las cuestiones que vienen desde el punto de vista económico. La realidad es que cuando se termine del proceso de aprobación de la Constitución y se apruebe la Constitución, que no me cabe la menor duda de que se va a aprobar, porque con el nivel de adoctrinamiento que tienen los cubanos desde niños, desde que nacen, y el tener una sola información que es el Granma, el NTV, eso hace que el cubano en su enorme mayoría tenga un pensamiento absurdo, despojado, fuera de toda la realidad. Por lo tanto, la van a aprobar. Y eso va a ser más las presiones. Si estás becado, tienes que votar. Si estás en un centro de trabajo, también. Si eres guardia, policía o cualquier otra cosa, si eres funcionario. Es decir, que hay una serie hay un fuerte segmento estado dependiente que va a tener que votar obligatoriamente por las presiones que tiene. Y
Eso, lo que viene detrás, ustedes algunos aquí se han quejado de la UMA, ahí no se habla de la pena de muerte, ahí no se dice nada sobre la pena de muerte, pero la pena de muerte está ahí, está en el Código Penal y está hecha por la pena de muerte en Cuba. Es aplicable por acciones que no son delito en ningún país del mundo. Esto mismo de estar aquí nosotros opinando, eso no es delito en ningún país democrático. Es delito en China o en Vietnam o en Corea. Pero en el mundo real, en el mundo democrático, no es un delito. Y esto que estamos haciendo nosotros aquí es pena de muerte. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso, así que agárrense. Agárrense, no, agarrémonos. Agarrémonos. Sí, es cierto, mira, aquí sobre la aprobación, bueno, yo confiaría un poco en que el pueblo de Cuba adquiera un poco de dignidad y sensatez. Pero mira, aquí como en el preámbulo dice, adoptamos por nuestro voto libre mediante referéndum la siguiente constitución. Adoptamos, no adoptaremos. Ya está hecho, ya. ¿Están presentes? Adoptamos. ¿Ya? ¿Qué dice adoptamos? Ya lo hicieron. Pero bueno, esto que nosotros hacemos y darle conocimiento al pueblo es nuestra responsabilidad con nuestra dignidad y con la nación. Y es un suicidio. Esperemos que comunistas y no comunistas entiendan un poco sobre esta situación. La traición a la patria es el más grande de los crímenes. Quien la comete está sujeto a las más severas sanciones. Es de recordar que cuando la crisis de los misiles, la crisis de octubre, el comandante supremo estuvo dispuesto a lanzar, a apretar el botón de los cohetes nucleares. Nos puso en riesgo, desafió a los norteamericanos y nos puso en riesgo a todos los cubanos. Y al mundo. Y al mundo entero que es conocido por todos. Puso en riesgo a mi padre, mi madre, mis hermanos, a todos los descendientes aquí de todos los cubanos. A la humanidad. Sin contar con el pueblo de Cuba. Él solo como supremo lo manifestó. Entonces, Raúl Castro habla mucho que América Latina es una zona de paz. Pero aquí está incitando a la violencia al pueblo cubano cuando dice el socialismo y el sistema político social revolucionario establecido por esta Constitución son irrevocables. Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada. ¿De dónde van a sacar las armas a ese pueblo? Eso va a ser acciones paramilitares del mismo gobierno contra los opositores, contra los que piensen diferente. Que hoy nosotros estamos pensando así, y los que están dormidos en eso, cuando despierten, cualquier ciudadano de cualquier asamblea, de cualquier pueblo de Cuba, va a estar expuesto a que lo fusilen o que le apliquen la ley arbitraria, la justicia revolucionaria. No debemos confundir patria y sistema. ¿Me entendiste? Porque patria es la tierra donde yo nací. ¿Me entiendes? Yo defiendo mi patria, yo quiero este país, yo viví... Pero ahora en este artículo lo han resumido como patria socialista. O sea, una doctrina... La están uniendo. Pero que patria es la tierra donde yo nací y yo la defiendo y la quiero, pero la defiendo y la quiero desde el punto de vista que yo vea que sea útil, que sea humanitaria y que sea necesario, como yo voy a... Pero ellos confunden, ¿me entendiste? La traición a la patria socialista. No, la patria no, yo la patria no la traiciono. No confunden, imponen. Imponen. Yo viví 2 años en el extranjero y al final vine para Cuba porque me siento cubano. Eres cubano. ¿Me entiendes? Y entonces, pero patria no es socialismo. Vamos al artículo 5. Yo diría que es la columna vertebral de esta Constitución, que es también el grillete que ha tenido el pueblo, bueno, el grillete en un pie, pero yo voy a decir el grillete en el cuello, que ha tenido el pueblo, la sociedad cubana, que ha sido el peor obstáculo
para el desarrollo y el progreso de la nación, como país y como Estado. Dice el artículo 5, el Partido Comunista de Cuba, único martiano no tiene nada del Partido Comunista. Ojalá fuera martiano. Fidelista sí. El Partido Comunista sí es fidelista. Hay que reconocerlo que sí es fidelista. Todas las bases del Partido Comunista son fidelistas. No son ni marxistas, ni leninistas, ni martianas. No, son fidelistas. Fidelista y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, vanguardia organizada de la corrupción, de la irresponsabilidad, del irrespeto por la condición humana. Sí, de eso sí es vanguardia el Partido Comunista. Sustentado en el carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo. ¿Carácter democrático tiene el partido? El partido funciona de arriba para abajo, por compasión. ¿El Partido Comunista tiene carácter democrático? Habría que ver desde el punto de vista que ellos lo miran, no sé, será como de ellos, ¿no? Es la fuerza dirigente superior de la seguridad del Estado. Fíjense la palabra, incluye superior, está por encima de todo, de Fuerzas Armadas, de todas las instituciones. De la sociedad. De todas las instituciones, dice superior de la sociedad y del Estado. Organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia la construcción del socialismo. ¿Qué es socialismo? Trabaja por preservar y fortalecer la unidad patriótica de los cubanos y por desarrollar valores éticos, morales y cívicos. Valores morales, éticos y cívicos. Sí, yo sé los valores que tiene el partido, porque los he visto, los he apreciado y los he estudiado. El militante del partido lo primero que tiene que hacer es aprobar todo lo que venga del poder, del gobierno. Mentir, prometer y no cumplir. Ser hipócrita. La Constitución de 1976 fue una copia, una traducción de la Constitución que regía en la Unión Soviética en ese momento, incluso son contemporáneas. La Constitución del 76 cubana con la última de las 3 constituciones que tuvo la Unión Soviética. En 70 años tuvo 3. Cada líder pues se hizo su propia constitución a su imagen y semejanza. Esa constitución tenía el tema del partido también, del partido único y partido hegemónico. A eso se copió no solo en Cuba, lugares tan lejanos como China, Vietnam y todo el campo socialista, llamado campo socialista de Europa, copió esa constitución en mayor o menor grado. Y en todas estaba el partido único. ¿Qué pasó con la historia? ¿No? En la forma política, el régimen político de partido único y economía socialmente o centralmente planificada, que es como se llamó al modelo de socialismo soviético, sencillamente no funcionó. Aquello cuando se desmembrenó, cuando implosionó, se rompió en 27 países. Cuenten hoy, la Unión Soviética son 15 países, más muchos de los que se separaron. Checoslovaquia se convirtió en 2, Yugoslavia se convirtió en 5 o 6, hay 27 países que salieron de ahí. No funcionó. En el socialismo chino, vietnamita y coreano, que son el socialismo asiático, no se desmerengó o se desmoronó el régimen político, pero sí el social. Esa gente le abrieron las puertas al capitalismo y nadie puede decir que hoy China, con sus 90 millones de millonarios y 900 millones de personas por debajo del nivel de pobreza,
con analfabetismo, exclusión, etcétera, campos de trabajo forzado y todo demás, nadie puede decir que China corresponde a un ideal, un supuesto ideal socialista. Vietnam por el estilo, y Corea es un búnker guerrerista artillado. Bien, entonces el sistema no ha funcionado. ¿Qué puede hacer pensar a nadie que un sistema que no ha funcionado en todos estos lugares, que va a funcionar en Cuba? Eso es lo primero que tenemos que decir. Lo segundo que tenemos que decir es que ese partido también fue copia del Partido Comunista de la Unión Soviética, del PECUS, igual que los partidos comunistas de los diferentes países, antiguos países socialistas, también fueron copias. Y los resultados han sido funestos, como ustedes pueden ver. Es un partido que funciona de arriba hacia abajo. Es decir, Lenin armó su partido y triunfó la Revolución de Octubre, entre comillas, porque lo que fue un golpe de Estado. Pero después vino Stalin, asesinó a todos los miembros del buró del partido leninista, y hizo su propio, y cada vez que venía un líder hacía su propio buró político. Es decir, porque es un partido que funciona por cooptación. El líder escoge sus colaboradores y así va a eso. Fidel Castro en Cuba escogió sus colaboradores. ¿Cuáles fueron? Los principales jefes del antiguo Partido Socialista Popular y algunos fidelistas provenientes de la fila del Ejército Rebelde, empezando por su hermano Raúl. Así se formó el buró político en el año 1965 del Partido Comunista de Cuba. Es decir, que es un partido que no funciona sobre base democrática, funciona de arriba para abajo. Como decía ahorita, hace un rato, el militante del partido es un ser que está esperando lo que le orienten, para hacer lo que le digan, y mientras tanto ir escapando como puede. Estamos hablando Ahora, ¿cuál es el resultado de ese artículo? Práctico. El partido dirige porque en cada instancia las estructuras del partido están por encima, son superiores, es lo que significa la palabra, búsquenla en el diccionario, superiores, están por encima del poder popular en el municipio, en la provincia y en la nación, se unen. Ahora, hay otra forma en que se debe, para subir en el estamento militar, en el estamento político, en el estamento administrativo, en las organizaciones estas sindicales y de federación de mujeres y todo eso, las llamadas organizaciones de masa, no queda más alternativa que ser militante para poder ascender. Es decir, que el partido tiene dos formas de gobernar. Una, sus estructuras son las superiores en cada instancia de gobierno, y dos, para tú subir en esas estructuras tienes que ser militante del partido. Ahora, ¿qué ocurrió en el campo socialista en el desboronamiento? ¿Hubo alguna hecatombe? ¿Hubo algún problema? Checoslovaquia es hoy el lugar 21. Checoslovaquia no, Chequia. Es el lugar 21 en el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas. Y ahí a seguido están Eslovaquia, está Polonia, está Eslovenia, y hay una serie de países ex socialistas. Rusia subió de lugares remotos, de lugares muy bajos, a un lugar que está en el 30 y tanto. No sé, recuerdo bien si en el 37. Es decir, que el salir del socialismo fue un impulso hacia adelante en todos esos países. ¿Dónde está China? En el lugar 90 del índice de desarrollo humano de la ONU. ¿Dónde está Vietnam? En el 115. ¿Y dónde está Corea del Norte? En el 177. Quiere decir que aquellos que mantuvieron el sistema han ido retrocediendo. Los que se salieron del sistema adelantaron. Eso es algo que los cubanos no saben. Pero hoy Chequia, por ejemplo, la antigua República Checoslovaquia, que se separaron en Chequia y Eslovaquia, hoy en día Chequia es uno de los países más desarrollados y más felices del mundo, con más altos índices de desarrollo humano, que comprende la educación, la salud, la ciencia, el deporte, el bienestar, la riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Y la democracia, sobre todo. Ahora, ese artículo 5, además, desmiente la palabra república. ¿Qué es lo que diferencia Roma, la República Romana, del Imperio Romano? Que el emperador tomó todos los poderes en su mano.
Bueno, pues el primer secretario del Partido Comunista tiene todos los poderes en la mano, gobierna mediante sus comités municipales y provinciales en cada una de esas estructuras, pero además gobierna porque tiene sus militantes que se deben a ese partido y que tienen que hacerlo incondicionalmente ahí en cada una de las estructuras, en los mandos de cada una de las estructuras. Sigamos analizando. Ese Partido Comunista de Cuba, que dice, lo único que dice ese artículo 5, la única realidad que dice es que es único. Es verdad que es único. Pero no es martiano. En toda la prosa martiana no hay una sola frase que justifique el régimen cubano. Y sí muchas que lo condenan. Y si no, busquen el artículo sobre Carlos Mann para que ustedes vean cómo rechaza el marxismo de eso. 2. No es marxista, porque Carlos Mann siempre predicó que había que tener una sociedad desarrollada para llegar al socialismo. Él decía capitalismo desarrollado deriva en socialismo. Nunca dijo que se podía alcanzar el desarrollo mediante el socialismo. Pudiéramos decir que hay otra cosa cierta, es leninista, que fue el que marcó estas cosas, y es fidelista. Es decir, que este partido es único, fidelista y hasta cierto punto leninista. Todo lo demás es mentira. Y todas las implicaciones que tiene eso es que en Cuba no haya democracia, porque no hay libertad de expresión, porque los órganos de información son órganos de propaganda de ese partido, que además es un partido gobierno, se unen partido gobierno. No puede ser porque cada una de las instituciones está presidida por militantes del partido, que se deben al partido. No hay libertad de información, no hay libertad de opinión, no existe absolutamente ninguna de las libertades que corresponden a una democracia. Y además no existe la división de poderes que corresponde a una república. Cuba no es ni democrática ni es república. Y por lo tanto está condenada a bajar. Hablábamos ahorita del índice de desarrollo humano. Cuba estaba hace una década en el lugar 51. Hoy está en el 69. Fíjate cómo hemos descendido en 10 años en relación al resto del mundo. Y dentro de poco estaremos junto con los chinos. Por el paso que vamos. Allá por los lugares 90 o 100. Eso es una aberración que duró 70 años, que en la historia de la humanidad es un pestañazo. El Imperio Romano duró 600. El Imperio Inglés duró 300, 400. El Imperio Español duró eso. 70 años duró el Imperio Soviético. Nada más. Fíjense si eso no funciona. Y si vamos al origen, en Cuba, esa imposición de partido único se logró luego de 17 años de un régimen que sustituyó provisionalmente la Constitución de 1940 años y que costó más de 8 o 10 mil fusilados, solamente 500 del régimen batistiano. Es decir, que todos los demás fueron en su inmensa mayoría combatientes contra el gobierno de Batista y por la Constitución del 40, entre ellos muchos comandantes fusilados o presos condenados a largas condenas, Humberto Soria Marín, Jesús Carrera, William Morgan, Hubert Mato, Eloy Gutiérrez Menoyo y una gran cantidad de personas que combatieron el régimen de Batista por la Constitución del 40 y que después fueron fusilados en juicios sin garantías procesales. Fueron derrotados por unas fuerzas armadas, vestidas, calzadas, adoctrinadas y entrenadas por la Unión Soviética. Hay que acordarse de eso. Aquí en los años 60 todo el mundo andaba con medias verde olivo y calzoncillos aquellos matapasiones verde olivo de los rusos y botas rusas y ropa verde olivo y todo eso fue porque se convirtió Cuba o la población cubana en una derivación del ejército rojo, ruso, que además en 1962, según palabras de Fidel Castro, en su entrevista con Ignacio Ramonet, ya habían 42.000 militares soviéticos en Cuba, que hay que acordar eso. Es decir, que ese régimen no se impuso por votación ni por voluntad, se impuso por la fuerza, más además de todo eso, el costo en los primeros años de 1 millón de cubanos exiliados.
y más de 4 o 5 millones, que los que quedan hoy en día son 2 o 3 vivos, pero aquí se fueron muchos más de los que quedan porque muchos han fallecido. Exiliados aparentemente, eran expulsados, expulsados prácticamente. Desterrados, etcétera, etcétera. Podemos ponerle todos los sinónimos que querramos. Hubo exiliados, hubo expulsados, hubo asilados, hubo desterrados, hubo de todo. Es decir, que este régimen que tenemos hoy no fue puesto suavemente con el beneplácito de los cubanos. Nunca el régimen se ha enfrentado a unas elecciones libres. Ni estas que vienen ahora van a ser libres tampoco. De eso podemos hablar mucho en otra ocasión. Del Partido Comunista de Cuba, único Martiano Figueroa, que es la fuerza dirigente superior de la sociedad, está sucediendo una cosa con relación a esto, que la juventud, la inmensa mayoría de la juventud, voluntariamente está tratando de emigrar. ¿A qué le huyen? Esa es la otra. En cualquier parque donde está la UIFE, la población cubana está conectada con sus familiares, esos familiares que desde un principio de la revolución fueron obligados a exiliarse, expulsados del país. Esa otra mitad de la población que está del lado allá, que son cubanos, son patriotas, que han sufrido las consecuencias de este partido único, de la fuerza dirigente que nos está imponiendo estas malas condiciones de vida, que ni con la ayuda de la Unión Soviética, de los 100 millones de dólares diarios, que el aporte que dio la Unión Soviética, se logró desarrollar ni beneficiar al país. Ya el campo socialista, aquella patria socialista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se desintegró. ¿A qué podemos aspirar nosotros si la economía del país está de mal en peor? Yo soy partidario de que debe haber una apertura de multipartidista, donde haya otras posibilidades para el pueblo cubano, que no sea única después de 60 años, que nosotros tenemos que estar obligados en esas condiciones. Es Manuel Aguirre Labarrere, alias Macandal, cariñosamente siempre me han dicho así. Bueno, sobre el proyecto de constitución es algo muy esperado porque realmente este país necesita una constitución, pero yo la estoy analizando ahora precisamente y yo digo si será una constitución martiana o será martiana o tres patines. Digo esto porque si es martiana tiene que ser con todos y para el bien de todos, y si es tres patines, para hacer alusión a ese gran cómico cubano de la tremenda corte, Leopoldo Fernández, cuando él decía te lo doy pero no te lo doy. Entonces, pero es que hay leyes universales que no están implícitas, no la han puesto en este nuevo proyecto de constitución, y que eso rige para todos los países del mundo, ¿no? Y está muy claro en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Se me entiende? Porque, por ejemplo, en la anterior, y es la que está vigente todavía, la del 76, que ha tenido varias reformas, varias enmiendas, te dice que todo ciudadano tiene derecho a una serie de cosas siempre que no violen los conceptos socialistas. Eso es antimartiano. En esta no dice eso, pero es que el partido sigue rigiendo los destinos del país, cuando los destinos del país deben estar regidos por las leyes. Ningún partido debe. Entonces lo que pasa aquí es que la ley está sometida a una ideología, que es la ideología del Partido Comunista, que es lo que hay que sacar de ahí, es lo que el pueblo debe darse cuenta, ¿no? La ley está subordinada a los intereses de una ideología, en este caso del Partido Comunista Cubano, algo que es un error en cualquier constitución. Las constituciones deben ser regidas por la ley, porque aquí se habla mucho y se compara mucho nuestro país con otros países, fundamentalmente con Estados Unidos. Pero en Estados Unidos, cuando un juez llama a corte al presidente, el presidente tiene que ir para ahí. Y a Cristina Fernández la han llamado varias veces, y en Brasil pasa lo mismo, aunque a veces la ley es injusta en algunos casos, pero es que es la ley y nadie puede estar por encima de la ley. En Cuba es lo contrario. En Cuba la ideología comunista está por encima de la ley, y eso en esta constitución, en este proyecto de constitución está todavía. Por algo es el énfasis de ellos de dejar ese artículo ahí para seguir rigiendo los destinos del país.
Otra cosa, mientras que una parte de la sociedad no esté incluida en una constitución, siempre nuestro país seguirá siendo un país discriminador y racista, porque la oposición debe estar en los debates y no en la calle ni nada, en los debates, en el Parlamento con voz y voto y aportar, porque en definitiva al Partido Socialista Cubano, donde estaba Blas Roca y Juan Marinelo, el que los legalizó fue Batista, y estuvieron en los debates de la constituyente de 1940 con voz y voto y ganaron peldaños. Ellos fueron los que iniciaron la ley contra la discriminación racial en Cuba y ganaron. Ahí lo que faltó fue la complementaria, porque si analizándolo así, aquí no hacía falta más constitución, nada más que desengavetar la constitución del 40 y hacerle algunos cambios y agregarle algunas leyes más. Esa era la magnífica constitución que tenía que estar rigiendo en este país, en Cuba. ¿Usted me entiende? Pero bueno, ellos han hecho esta. Pero es que a esta le falta una serie de derechos de ciudadanos que no están ahí, han puesto los que ellos entiendan que deban estar. Y eso es un error, eso es otra trampa. Yo le digo que es la pirámide invertida. ¿Usted me entiende? Porque no debe ser así. Los derechos son derechos para todo el mundo. Otra de las cosas que debe abolirse ya es la inmunidad. La inmunidad debe ser abolida para todo el mundo, la inmunidad parlamentaria, porque aquí hay muchos dirigentes que son unos corruptos. Entonces la inmunidad priva de que sean llevados a corte, de que sean llevados. Eso debe ser. El presidente del país debe ser elegido por el pueblo. Porque como dice la Constitución, el poder radica en el pueblo. Pues bueno, denle en el pueblo el derecho de elegir a su presidente. Y con candidatura. En un margen, por ejemplo, de 3 a 5 candidatos y que el pueblo, del mismo partido incluso. No voy a ponerme a hacer otro partido, del mismo Partido Comunista. Entre 3 o 5 candidatos y que sea el pueblo quien elija el que ellos quieran. Pero si tú me pones un candidato que ya hace 6 o 7 años que lo vienes preparando y que va a ser votado por 604, 605 que todos son del mismo partido, eso en política se llama la carrera de un solo caballo, porque no hay otro oponente para eso, para ponerlo ahí, para que aspire a la presidencia. Ese es el que va a ser, pero ¿quién lo vota? Todos son comunistas, porque no hay otra tendencia ahí, no hay ni una barra opositora que pueda, entonces, para hacer más creíble la realidad. Y ese tipo de democracia es una democracia mentirosa. Es como dicen los venezolanos, todos son caimanes del mismo pozo. ¿Por quién van a votar? Por su candidato que es comunista. ¿Usted me entiende? Lo ideal fuera que hubiera candidatura, porque los pioneros hacen candidatura. Los jóvenes comunistas, hasta donde yo conozca, hacen candidatura. Entonces, ¿por qué el hombre o la mujer? Porque siempre hablamos masculinamente, quizás dentro de 4 o 5 años, ojalá Dios quiera y Díaz-Canel no esté ahí, por muchas razones. El hombre o la mujer que va a llevar el peso de un país arriba no va a tener candidatura. Es jadeo ahí, o lo sacaron 605 personas que no llegan ni al 2%. ¿En qué lugar del mundo, pregunto yo, llega un presidente con un 2%? En Cuba nada más. Porque si sacamos 605 contra 12 millones de cubanos, no es que no llega. Así a la mente no llega un 2%. Entonces, ¿quién lo saca? Entonces yo digo que es el candidato del 2%, es el presidente de 605 cubanos. Porque ellos fueron los que eligieron, el pueblo no. Porque sí, aparentemente ellos son los representantes del pueblo. Correcto. Pero es que no son el pueblo. Una cosa es ser y otra cosa es serlo. Ellos son los representantes del pueblo, pero no son el pueblo. El pueblo somos nosotros, los millones de cubanos que estamos en este país, que estamos en nuestras casas. Porque son los representantes, pero muchos de esos candidatos nunca en la vida han llevado allí al pleno un debate sobre su comunidad, las situaciones, en las malas condiciones de las casas que están. Por miedo, por no quererse ver señalado, por no perder el carrito y seguir en esa burbuja de diputados. No representan nada. Así lo veo yo, no representan nada. Otra de las cosas que debe ser abolida aquí, aparte de la inmunidad parlamentaria y contra todos los dirigentes, es la corrupción.
La corrupción es un delito y eso sí debe ser contemplado como un delito de lesa patria. Porque la corrupción atenta contra la vida y el bienestar de millones de seres humanos. ¿Por qué? Porque ese corrupto impide que el gobierno, el Estado, pueda invertir ese dinero en mejorar una escuela, en comprar un equipo para un hospital, en agrandar o mejorar un hospital, aumentarle el salario al obrero, porque yo, corrupto, me lo estoy llevando. Eso es un crimen de lesa patria y así debe ser contemplado. Y debe ser contemplado con la ley más rigurosa. No diría yo con la pena de muerte, porque ningún Estado está autorizado a quitarle la vida a nadie. Pero sí debe ser condenado con la cadena perpetua. Entonces, ¿qué pasa? Que bajo el manto de patria o muerte venceremos y socialismo muerte y todos esos lemas que ellos han inventado, se escudan detrás de eso para seguir corrompiendo y para seguir robando lo que pertenece al pueblo cubano. Porque eso pertenece al pueblo cubano, lo que es. Pero yo no estoy hablando del que trabaja en una granja avícola y se lleva un cartón de huevo, no, ese no. Ese se lleva el cartón de huevo porque el salario no le alcanza para comprarlo y llevárselo a su familia. Ese no. Ni el que se lleva los materiales de rastro, que duele porque es el material disponible para un cubano que tiene una necesidad de vivienda, no. Yo me estoy refiriendo a la corrupción millonaria, a esos que tienen empresas que no están declaradas en el país afuera, cuyo dinero va para sus bancos que nunca llegan al país, a esos que están sacando millones de dólares del país, a esos me refiero yo, y no lo está sacando ningún ciudadano cubano. Averigüen ellos, ya que tienen una tremenda policía y una seguridad del Estado para reprimirnos a nosotros, los independientes pacíficos, que averigüen, esos son los que le están haciendo daño, no a mí, al país completo. Le están haciendo y están desmoralizando a este país por la gran corrupción que hay. Por eso lo repito y me alegro que me hayan entrevistado en este momento. La corrupción debe ser condenada como crimen de lesa patria, pero a todos los niveles, Y el presidente del país debe ser votado por el pueblo. La soberanía de un pueblo no es solo, y lo repito mucho porque lo veo así, yo soy muy martiano, no es solo el derecho que tiene un país con respecto a su territorio. La soberanía implica fundamentalmente a la persona humana. Y cuando esa persona humana es violada en sus derechos, entonces ¿de qué soberanía estamos hablando? En este caso en Cuba, ¿de qué soberanía estamos hablando? Estamos hablando de la soberanía del Estado, que es el que impone su soberanía por encima de la libertad y de la soberanía ciudadana. Pero esa no es soberanía. La soberanía tiene que radicar fundamentalmente en la persona humana, tiene que radicar fundamentalmente en el pueblo. Y mientras que esa soberanía no esté ahí, jamás será un país creíble y Cuba seguirá siendo un país discriminador. El Partido Comunista de Cuba es un partido discriminador, porque si se basan en el Partido Revolucionario Cubano de José Martí, al Partido Revolucionario Cubano de Martí entraban todos los cubanos que quisieran entrar, de buena voluntad. ¿Entran todos al Partido Comunista? Por supuesto que no. Entonces, ¿dónde está el espíritu martiano de ese partido? Cuando debe todo aquel que se sienta comunista, yo no, pero todo el que sienta esa tendencia comunista debe entrar al Partido Comunista, no hay que estarle haciendo investigaciones ni chequeos, porque Martí nunca hizo eso. Entonces que me le pongan el nombre que quieran, pero no me digan que está pegado al espíritu y al interés martiano. En primera, porque Martí no era comunista, y bastante que habló y criticó esa ideología, cuando dijo que la futura esclavitud era el socialismo, que no lo escribió él, pero sí apoya la tesis de Spencer, que la futura esclavitud era el socialismo, y de Carlos Mara habló. Carlos Mara, muerto por haber defendido a los pobres, merece honor. Por haber defendido a los pobres merece honor. Punto y seguido. Pero no hace bien quien echa unos hombres sobre otros. Eso lo dijo Martí. Y él dejó bien claro sobre lo que debe regir en una constitución. Y él lo dijo en elogio abierto, en un abierto elogio a la Constitución norteamericana y al Partido Republicano en aquel momento.
que decía Martí, una constitución es una ley viva y práctica que no puede construirse con elementos ideológicos. Eso lo dijo Martí. Entonces, ¿dónde está el espíritu martiano de nuestra constitución? Donde todo es ideología, el Partido Socialista. Y si es cierto que él creó el Partido Revolucionario Cubano, sí, él lo creó, pero es que Martí era un hombre, no podía crear 20 partidos. Pero eso no impedía que otros cubanos hicieran otros partidos, porque él mismo lo dice. Siempre es desgracia para la libertad, que la libertad sea un partido. Entonces, ¿dónde viene el espíritu martiano del Partido Comunista de Cuba? Pero no obstante eso, y fíjense si es cierto lo que estoy diciendo, que en época de Martí hubo un partido al que él llamó, y así quedó para la historia, porque el nombre no, él dice, hubo un partido al que él le llamaba el Partido de las Equivocaciones Permanentes. Quiere decir que había otro partido en época de José Martí, no era solo el Partido Revolucionario Cubano, existía el Partido de las Equivocaciones Permanentes. Si hay alguna similitud con el que tenemos hoy en Cuba, bueno, yo no diría que es coincidencia, eso es puro continuismo, ¿usted me entiende? Es puro continuismo. Sí, otra de las cosas que veo en esta constitución es que me ponen a Marx, Engels y Lenin, que tienen que hacer esas personas en una constitución cubana, cuando ninguno de ellos vio jamás a un cubano. Y el único que vio a un cubano en su vida fue Carlos Marx, que fue a la FARC, que era el esposo de su hija. Eso está bien escrito en la novela inconclusa de Alejo Carpentier, Verídico Historia, que cuenta. Entonces, los otros nunca vieron un cubano. ¿Por qué tienen que estar en nuestra constitución? ¿Por qué? Bueno, porque ahí viene la ideología. ¿Por qué? Porque al Partido Comunista de Cuba le da la gana que estén ahí. ¿Tú me entiendes? Porque si están ellos, bien pudiera estar Camilo Cienfuegos, que fue el líder revolucionario de más poder de convocatoria dentro de la revolución. Camilo Cienfuegos. Sí, no dejó una obra escrita, no dejó una obra coherente para seguir, pero solo el recuerdo y el cariño que se le tuvo merece estar en esta constitución en nombre de Camilo Cienfuegos, más que todo eso que me pusieron ahí, que es mal Engels y Lenin. Merece Camilo Cienfuegos. Es el líder indiscutible de la revolución cubana, el hombre de más poder de convocatoria y el más querido por el pueblo cubano. Entonces no está, hay un olvido ahí sobre Camilo. ¿Usted me entiende? Porque no debe estar ninguno. Pero si alguien, a no ser Martí sí tiene que estar presente. El más grande de todos los cubanos. Pero los otros no tienen que. Pero bueno, si van a estar, que sean cubanos, no tiene que ser ningún extranjero, porque fueron marxistas, leninistas, ni la ideología. Es mi criterio. Y como esta es una constitución para debatirla en el pueblo, yo estoy poniendo mis puntos de vista. ¿Me entiende? Y lo digo con mucho sentimiento porque soy cubano. Vivo en Cuba, me voy a morir en Cuba y quiero una constitución que sea con todos y para el bien de todos. No una constitución que sea con todos y para el bien de algunos, porque eso no tiene lógica ninguna. Porque la que teníamos era la que tenemos hasta el momento. Esa es la constitución del Partido Comunista de Cuba. Y la que viene, si no se le agregan esos derechos universales, será la pirámide invertida. ¿Usted me entiende? Seguirá siendo la constitución de los comunistas del Partido Cubano. Esto estamos haciendo la mesa electoral para que nosotros podamos darlo a conocer en todos los barrios, las circunscripciones que tengamos. Cualquiera de nosotros podemos hacerlo en su comunidad. Una reunión así como esta sobre la mesa electoral y tocar todos los puntos, todos los artículos. El que más estamos haciendo énfasis es en el 5, pero se pueden tocar todos los puntos. Claro. Yo lo estoy haciendo, voy a hacer 3 reuniones para que poder, y después le entregamos una encuesta y debatimos entre todos y la podemos llenar después que esto para entregarse a la gente, todo el que quiera hacerlo. Es el esclarecimiento de estas cosas que hemos dicho de aquí y después, bueno, una encuesta de opinión con eso. Con vista a todo esto, yo personalmente tenía un proyecto de constitución que lo puse en las redes sociales, donde el primer artículo resume
el respeto incondicional a los derechos humanos. Otro artículo resume la abolición de la pena de muerte y la abolición de la FARC, o sea, del ejército, o las Fuerzas Armadas. Esos eran los 3 artículos principales que había puesto en ese proyecto de constitución que puse en las redes sociales. Yo les pediría a ustedes, los que están aquí, que si están de acuerdo, por lo menos con esos 3 planteamientos, hacia una nueva constitución donde sea el respeto incondicional a los derechos humanos, o sea, que los derechos humanos estén por encima de la constitucionalidad. Abolición de la pena de muerte y abolición de la FARC o de las Fuerzas Armadas, las instituciones militares, puesto que, por lo menos, a nuestro país, esa institución, la institución militar, solo le ha servido para muertes, desgaste económico, todo, o sea, en todos los sentidos, contrario al desarrollo del país. Que las Fuerzas Armadas hay Sí, disculpa, déjame hacer una pequeña aclaración ahí. La Constitución cubana, cuando surgió la República de Cuba en 1901, en Cuba no había ni pena de muerte y no había Fuerzas Armadas. Era un lema de aquella Constitución: más maestro que soldado. Todo el esfuerzo era para ser maestro y cero para Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas se montaron después, posteriormente, por otras circunstancias. Se desintegra el ejército mambí, los generales pasan a formar parte de la vida social. De la vida civil, todo cuando el gobierno interventor en Cuba, todos los gobernadores de las provincias y todos los alcaldes de los municipios de Cuba eran antiguos miembros del Ejército Libertador, licenciados, ya como ciudadanos comunes y corrientes. Con los recursos que consumen las Fuerzas Armadas, o que han consumido las Fuerzas Armadas, se hacían 3 países como el nuestro. para hacer una nación nueva.